«Podría dar un poco de agua para mis ovejas», dijo el pastor a la anciana dueña de todas las tierras. El sol caía como plomo derretido sobre las tierras de San Miguel de las Piedras. Daniel caminaba despacio detrás de su pequeño rebaño de ovejas. Apenas 15 animales flacos que balaban con sed bajo el cielo implacable de agosto. Llevaba 3 días buscando agua, desde que el último arroyo que conocía se había secado como un suspiro en el desierto. Sus botas levantaban nubes de polvo rojizo con cada paso, y el paliacate que cubría su cuello estaba empapado de sudor y tierra. Tenía 26 años y toda una vida de caminar. Su padre había sido pastor, y el padre de su padre también. Pero ahora las cosas eran distintas. Las tierras se habían ido cercando, los pueblos crecían, y cada vez quedaban menos espacios para hombres como él, que vivían del movimiento constante de sus animales. Daniel no tenía casa, no tenía mujer, no tenía más que su rebaño y la esperanza de encontrar el siguiente pasto, el siguiente pozo. A lo lejos divisó las construcciones de adobe y techos de teja que componían la hacienda Los Laureles. Era la propiedad más grande de la región. Decían que sus terrenos se extendían por más de 500 hectáreas. Todos los pozos del valle estaban dentro de sus límites. Daniel sabía que era arriesgado acercarse sin permiso, pero sus ovejas no resistirían otro día sin agua. La más joven, una cordera que había nacido apenas 2 meses atrás, ya caminaba con las patas temblorosas. Llegó hasta el portón de madera y hierro forjado. Un letrero viejo, con la pintura descascarada, anunciaba el nombre de la propiedad. Daniel amarró las ovejas a un mezquite cercano y caminó hacia la casa principal. El patio estaba barrido con esmero. Había macetas con geranios rojos que parecían milagros en medio de tanta sequía. Alguien los regaba con cuidado. Tocó la puerta de madera tallada. Esperó. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el canto lejano de una chicharra. Tocó de nuevo, esta vez con más fuerza. Escuchó pasos arrastrándose del otro lado, lentos pero firmes. La puerta se abrió revelando a una mujer que debía tener más de 80 años. Era menuda, pero su presencia llenaba el espacio. Vestía un vestido negro sencillo, el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos eran pequeños y oscuros como semillas de zapote, y lo miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Buenas tardes, señora», dijo Daniel, quitándose el sombrero de paja. «Vengo de muy lejos y mis ovejas están muriendo de sed. ¿Podría dar un poco de agua para mis ovejas?» La anciana lo observó de arriba abajo, deteniéndose en sus ropas polvorientas, en sus manos callosas, en el rebaño atado junto al camino. Su expresión no cambió. «Esta es propiedad privada», respondió con voz firme, a pesar de su edad. «No doy agua a forasteros. Siga su camino». Daniel apretó el sombrero entre sus manos. «Señora, le pagaré lo que sea justo. Solo necesito llenar un par de cubetas. Los animales no aguantarán hasta el próximo pueblo. El agua de mis pozos es para mis tierras y mis animales. Si cada pastor que pasa pidiera agua, me quedaría seca. La respuesta es no. Por favor, señora, se lo suplico, al menos la corderita, la más joven, está muy débil». La mujer dio un paso atrás y comenzó a cerrar la puerta. «Doña Remedios no cambia de opinión. Busque agua en otro lado, y no acampe en mis tierras, o llamaré a las autoridades». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia. Daniel se quedó parado ahí, con el sombrero en las manos, sintiendo cómo la impotencia le apretaba el pecho. Desde dentro de la casa, alcanzó a escuchar los pasos de la anciana alejándose. Regresó junto a sus ovejas. La cordera lo miró con ojos vidriosos, y Daniel sintió que algo se quebraba dentro de él. Había conocido la dureza de la vida en el campo, había pasado hambres y fríos, pero siempre había encontrado bondad en los rancheros, gente dispuesta a compartir aunque fuera poco. Esta mujer era distinta.
Había algo en su mirada que hablaba de heridas viejas, de muros construidos con años de soledad. Mientras desataba a sus ovejas para continuar el camino, un hombre mayor apareció desde los corrales. Vestía ropa de trabajo, sombrero de palma deshilachado, y caminaba con la lentitud de quien ha pasado toda una vida bajo el sol. Era don Jacinto, el capataz de la hacienda. «Oye, muchacho», llamó en voz baja, mirando hacia la casa para asegurarse de que doña Remedios no lo viera. «Conozco ese camino que llevas. Yo también fui pastor cuando joven». Daniel lo miró con esperanza renovada. «Usted podría ayudarme con un poco de agua, señor». Don Jacinto negó con la cabeza, pero había compasión en sus ojos. «No puedo, hijo. Doña Remedios me correría y a mi edad no encontraría trabajo en otro lado. Pero te voy a decir algo. A 2 kilómetros hacia el norte, siguiendo ese cerro, hay un jagüey abandonado. Es una aguada pequeña, medio escondida entre las rocas. No sé si todavía tenga agua con esta sequía, pero es tu única opción cerca de aquí. Gracias, señor. Que Dios se lo pague. Vete rápido antes de que te vea. Y ten cuidado, muchacho. Esta tierra es dura, pero doña Remedios lo es más. Tiene sus razones, aunque nadie las conoce». Daniel asintió y comenzó a caminar hacia el norte, guiando a su rebaño con silbidos suaves. El sol ya comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Mientras se alejaba, volteó una última vez hacia la hacienda. En una de las ventanas de la casa principal, creyó ver la silueta de doña Remedios observándolo partir. Pero quizás solo era su imaginación, una sombra creada por la luz del atardecer. El camino hacia el norte era pedregoso. Las ovejas avanzaban con dificultad, tropezando con las rocas sueltas. Daniel las animaba con palabras suaves, prometiéndoles agua pronto, sabiendo que tal vez era una promesa que no podría cumplir. La cordera caminaba al final del grupo. Cada paso le costaba más que el anterior. Cuando por fin llegaron al cerro, ya casi había oscurecido. Daniel buscó entre las rocas, guiándose por las indicaciones de don Jacinto. Y allí, escondido entre grandes piedras cubiertas de musgo seco, encontró el jagüey. Era apenas una poza de medio metro de diámetro, con agua turbia y escasa. Pero era agua. Las ovejas se abalanzaron a beber, empujándose entre ellas. Daniel las dejó tomar primero, asegurándose de que la cordera pudiera llegar al frente. Cuando todas hubieron bebido, él mismo se arrodilló y bebió con las manos en cuenco. El agua sabía a tierra y a mineral, pero era lo más dulce que había probado en días. Esa noche acampó junto al jagüey, haciendo una pequeña fogata con ramas secas de mezquite. Las estrellas aparecieron una por una, llenando el cielo de puntos brillantes. Daniel pensó en doña Remedios, en su negativa tajante, en la soledad que había visto en sus ojos. Se preguntó qué habría pasado en su vida para volverla tan dura. Mientras se quedaba dormido, envuelto en su zarape, escuchó el aullido lejano de un coyote y el balido suave de sus ovejas que finalmente descansaban con el vientre lleno de agua. No sabía que su camino y el de la anciana estaban destinados a cruzarse nuevamente, de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Pasaron 2 semanas desde el encuentro con doña Remedios. Daniel había logrado mantener a su rebaño con vida gracias al pequeño jagüey, pero el agua disminuía cada día. La sequía se había convertido en la peor que la región había visto en 30 años. Los campesinos de San Miguel de las Piedras comenzaban a hablar de abandonar sus tierras. Las cosechas se perdían, los animales morían y hasta los pozos más profundos empezaban a secarse. Daniel decidió quedarse cerca del pueblo, esperando que las lluvias llegaran. Acampaba en las afueras, en un terreno baldío donde nadie lo molestaba. Por las mañanas bajaba al mercado a vender la lana que esquilaba de sus ovejas, apenas lo suficiente para comprar un poco de maíz y frijoles. La gente del pueblo lo había aceptado con esa mezcla de indiferencia y curiosidad que se reserva para los forasteros. Fue en el mercado donde escuchó las historias sobre doña Remedios.
Las vendedoras hablaban mientras acomodaban sus nopales y quelites sobre los petates. «Dicen que doña Remedios ya no vende agua a nadie», comentó una mujer entrada en carnes, con un rebozo azul sobre los hombros. «Ni siquiera a sus vecinos. Cerró todos sus pozos. Esa vieja siempre fue dura de corazón», respondió otra, más joven, mientras espantaba las moscas de sus jitomates. «Desde que su hijo se fue, se volvió peor, pero ahora con la sequía, es una crueldad lo que hace. Mi compadre le pidió agua para su ganado hace 3 días. Intervino un hombre con sombrero de palma. Le ofreció pagarle bien, pero ella ni siquiera abrió la puerta. Perdió 5 vacas por deshidratación». Daniel escuchaba mientras fingía examinar unos chiles secos. Una anciana con el rostro surcado de arrugas se acercó a él, reconociéndolo del día que había llegado. «Tú eres el pastor que anda con esas ovejas flacas, ¿verdad?», le preguntó. «Sí, señora». «Daniel, para servirle, ¿fuiste a pedir agua a la hacienda Los Laureles?» «Fui, pero doña Remedios no quiso darme ni una gota». La anciana asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Esa mujer carga un dolor muy grande. Hace muchos años, cuando yo era joven, ella era distinta, buena, generosa, pero la vida le pegó duro, hijo. Su esposo murió en un accidente cuando arreglaba el molino. La dejó sola con un niño pequeño. Ella sacó adelante la hacienda trabajando como hombre de sol a sol. Ese niño creció y se volvió un hombre bueno, pero un día se fue al norte buscando mejor vida. Nunca regresó. Dicen que formó familia allá, que se olvidó de su madre». «¿Cuánto tiempo hace de eso?», preguntó Daniel. «Debe ser ya como 15 años. Desde entonces, doña Remedios cerró su corazón. Despidió a casi todos sus trabajadores. Solo quedó don Jacinto porque es terco como ella. Vive encerrada en esa casa grande, cuidando sus tierras como si fueran lo único que le queda en el mundo». Daniel sintió una punzada de compasión. Entendía la soledad. Él mismo la cargaba cada noche cuando acampaba bajo las estrellas. Pero también sabía que el dolor no justificaba la crueldad, y dejar morir de sed a animales inocentes era crueldad. Los días siguientes fueron brutales. El sol pegaba con una intensidad que rajaba la tierra. El jagüey se secó completamente. Daniel tuvo que llevar a sus ovejas cada vez más lejos en busca de agua, caminando horas bajo el calor infernal. Perdió 2 ovejas, las más viejas, que simplemente se dejaron caer y ya no se levantaron. Las enterró él mismo, cavando en la tierra dura hasta que las manos le sangraron. Una tarde, mientras regresaba al pueblo con su rebaño reducido, vio humo negro elevándose desde la dirección de la hacienda Los Laureles. Varios hombres corrían por el camino con palas y cubetas. Daniel dejó sus ovejas atadas y corrió con ellos. El granero de la hacienda estaba en llamas. El fuego rugía alimentado por la paja seca y la madera vieja. Don Jacinto gritaba órdenes, tratando de organizar una cadena humana desde el pozo más cercano. Pero el agua apenas alcanzaba. Las cubetas llegaban medio vacías después de pasar de mano en mano. Daniel se sumó a la cadena sin pensarlo 2 veces. Trabajó hasta que los brazos le dolieron, pasando cubetas, echando agua sobre el fuego voraz. Doña Remedios estaba ahí, con su vestido negro cubierto de cenizas. Su rostro normalmente impasible mostraba desesperación. Ese granero guardaba el alimento para sus animales, la reserva de grano que necesitaría para pasar el resto del año. Trabajaron durante 2 horas antes de controlar el incendio. Cuando finalmente las últimas brasas fueron apagadas, todos se dejaron caer agotados. El granero estaba destruido. Solo quedaban paredes negras y humeantes. Don Jacinto se acercó a doña Remedios, quien permanecía de pie mirando los restos. «Fue un accidente», dijo el capataz con voz ronca. «Una chispa del sol sobre un vidrio roto. Con todo tan seco, se prendió en segundos». Doña Remedios no respondió. Sus ojos recorrían los restos de lo que había sido el trabajo de décadas. Daniel, todavía con las manos negras de hollín,
se acercó tímidamente. «Lo siento mucho, señora», dijo en voz baja. Ella lo miró, y por primera vez, Daniel vio algo más que dureza en esos ojos oscuros. Vio miedo, vulnerabilidad, la conciencia de que había perdido algo irreemplazable. «Tú eres el pastor», dijo ella. No era una pregunta. «Sí, señora, Daniel Morales». «¿Por qué ayudaste?» «Te negué el agua». Daniel se encogió de hombros. «Porque era lo correcto. Y porque sé lo que es perder algo que uno cuida». Doña Remedios lo observó en silencio por un largo momento. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia su casa con pasos cansados. Don Jacinto se acercó a Daniel y le puso una mano en el hombro. «Hiciste bien, muchacho». A pesar de todo, ella lo notó. Los hombres del pueblo comenzaron a retirarse, comentando entre ellos sobre el incendio. Daniel regresó por sus ovejas y las guió de vuelta a su campamento. Esa noche, mientras hacía su fogata y preparaba unos frijoles, vio una figura acercándose en la oscuridad. Era don Jacinto, cargando un morral. «Doña Remedios me mandó a darte esto», díjole entregándole el morral. «Hay tortillas, queso y un poco de carne seca. Y esto también». Sacó del bolsillo de su camisa un papel doblado. Daniel lo abrió bajo la luz de la fogata. Era un permiso escrito a mano, con la letra temblorosa pero firme de una persona mayor. «El pastor Daniel Morales tiene permiso de sacar agua del pozo norte de la hacienda Los Laureles para sus animales. Remedios Velázquez». Daniel levantó la vista hacia don Jacinto sin poder creer lo que leía. «Es su manera de dar las gracias», explicó el capataz. «No esperes que te lo diga con palabras. Pero esto, muchacho, esto significa mucho viniendo de ella. Dígale que se lo agradezco de corazón». Don Jacinto asintió y comenzó a alejarse. Antes de perderse en la oscuridad, se volteó. El pozo norte está a medio kilómetro de la casa principal, junto a un ahuehuete viejo. Puedes ir cuando necesites, pero no abuses, ¿eh? El agua ya no es tanta como antes. Esa noche, Daniel durmió con una sensación extraña en el pecho, algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, llevó a sus ovejas al pozo norte. El ahuehuete era un árbol gigante y antiguo, sus ramas extendidas como brazos protectores. El pozo era profundo, con un brocal de piedra desgastado por generaciones de uso. Daniel bajó la cubeta y cuando subió el agua, fresca y cristalina, sus ovejas bebieron con avidez. Mientras esperaba que todas se saciaran, notó movimiento en una de las ventanas de la casa lejana. Una figura oscura observaba. Doña Remedios. Daniel levantó la mano en un saludo tímido. La figura no respondió, pero tampoco se alejó de la ventana. Se quedó ahí, observando cómo el pastor cuidaba de sus animales con la delicadeza de quien ama lo que hace. Ese fue el inicio de algo que ninguno de los dos comprendía todavía. Un vínculo silencioso, construido no sobre palabras, sino sobre acciones pequeñas y necesarias en medio de una tierra que moría de sed. Las semanas siguientes establecieron una rutina. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar, Daniel llevaba sus ovejas al pozo norte. Doña Remedios nunca salió a hablar con él, pero Daniel sabía que ella observaba. A veces, cuando llegaba, encontraba el balde ya afuera del pozo, o las piedras alrededor barridas de hojas secas, pequeños gestos que hablaban más que las palabras. Daniel comenzó a corresponder a su manera. Un día dejó un atado de leña bien cortada junto al pozo. Otro día reparó la cerca que rodeaba el ahuehuete, reponiendo las tablas podridas con madera que encontró en un barranco. Una mañana dejó un queso fresco que había comprado en el mercado, envuelto en hojas de plátano, sobre el brocal del pozo. Don Jacinto era el único puente verbal entre ellos. Doña Remedios dice que no hace falta que traigas cosas, le informó un día, aunque una sonrisa pequeña jugaba en sus labios arrugados. Pero se comió el queso completo ella sola. Hace años que no la veía disfrutar algo así. La sequía empeoraba. El pueblo organizó procesiones pidiendo lluvia.
Las mujeres cargaban la imagen de San Isidro Labrador por las calles polvorientas, rezando rosarios interminables. Los niños caminaban descalzos detrás, con veladoras en las manos, pero el cielo permanecía despiadadamente azul sin una sola nube. Los pozos comenzaron a fallar uno tras otro. Primero, los más superficiales, luego incluso los que habían sido confiables durante décadas. Las familias empacaban sus pertenencias en carretas y camionetas destartaladas, dejando atrás casas que habían sido de sus abuelos y bisabuelos. San Miguel de las Piedras se vaciaba como un cuerpo que pierde su sangre. Una tarde, Daniel encontró a don Jacinto sentado bajo el ahuehuete, con la cabeza entre las manos. El viejo capataz lucía más encorvado que nunca. «¿Qué pasa, don Jacinto?». El anciano levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. «El pozo principal de la hacienda está casi seco, el que abastece la casa y los animales de doña Remedios. Este del ahuehuete es el único que todavía da agua, y va bajando cada día. Ella está preocupada, aunque no lo dice. ¿Tan mal está la cosa? Peor. Si no llueve en las próximas 2 semanas, vamos a tener que sacrificar el ganado. No hay con qué mantenerlo. Y después no sé qué vamos a hacer». Daniel se sentó junto al viejo. Las ovejas pastaban los últimos hierbajos secos alrededor del árbol. «¿Por qué no comparten el agua con los vecinos? Si todos juntan lo que tienen, tal vez alcance para todos». Don Jacinto soltó una risa amarga. «Eso mismo le dije yo hace días. ¿Y sabes qué me contestó? Que hace años, cuando ella necesitó ayuda, nadie se la dio. Que cuando su esposo murió, los vecinos trataron de comprarle las tierras por nada, aprovechándose de su situación. Que cuando su hijo se fue y ella enfermó, ninguno de los rancheros cercanos movió un dedo por ayudarla. Los rencores son como pozos secos», dijo Daniel en voz baja. «No dan nada bueno». «Lo sé, muchacho, pero trata de explicárselo a alguien que ha cargado ese peso por 15 años». Esa noche, Daniel no pudo dormir. Las palabras de don Jacinto daban vueltas en su cabeza. Pensó en su propio padre, que había muerto cuando él tenía 12 años, dejándolo solo con el rebaño. Recordó la amargura que sintió durante meses, culpando al mundo por su mala suerte. Pero su abuela, una mujer sabia de manos curtidas, le había dicho algo que nunca olvidó. El rencor es como tomar veneno esperando que le haga daño al otro. Al final, el único que se envenena eres tú. Al amanecer del día siguiente, Daniel tomó una decisión. Después de dar agua a sus ovejas, en lugar de regresar a su campamento, caminó hacia la casa principal. Tocó la puerta con determinación. Doña Remedios abrió, sorprendida de verlo ahí. «Buenos días, señora. ¿Podría hablar con usted un momento?». Ella dudó, pero finalmente asintió y lo hizo pasar. Era la primera vez que Daniel entraba a la casa. El interior era oscuro y fresco, con muebles antiguos y paredes gruesas de adobe. Olía a copal y a tiempo detenido. Había fotografías en las paredes. Una mujer joven y bella junto a un hombre apuesto. Un niño sonriente con uniforme de escuela. Imágenes de una vida que había sido feliz una vez. «¿Qué quieres?», preguntó doña Remedios, manteniéndose de pie como si no quisiera ceder terreno. «Quiero proponerle algo. He visto cómo está el pueblo, cómo la gente sufre. Sé que usted tiene sus razones para no ayudarlos, pero...». «Tú no sabes nada de mis razones», lo interrumpió con dureza. «Tiene razón, no sé. Pero sé que este pozo que me permite usar, el del ahuehuete, todavía tiene agua. Y sé que hay familias allá abajo que la necesitan desesperadamente. Niños, señora, niños pequeños. ¿Y qué propones? ¿Que regale mi agua? ¿La misma gente que me dio la espalda cuando yo la necesité?» Daniel dio un paso adelante, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No propongo que la regale. Propongo que la venda a precio justo, o que haga un sistema de intercambio. La gente puede trabajar en su hacienda a cambio de agua, reparar cercas, limpiar canales, lo que necesite. Todo el mundo sale ganando.
Eso es ridículo. ¿Es más ridículo que dejar morir a la gente por orgullo? El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Doña Remedios lo miraba con los ojos entrecerrados, y Daniel pudo ver la batalla que se libraba en su interior. Finalmente, ella habló con voz temblorosa. Cuando mi esposo murió, el señor Gutiérrez, nuestro vecino, vino a ofrecerme 1,000 pesos por toda la hacienda. 1,000 pesos por 500 hectáreas de tierra que habían sido de mi familia por generaciones. Cuando rechacé su oferta, esparció rumores de que yo no podría mantener la propiedad, que una mujer sola no sabía nada de ranchos. Nadie me vendió semilla esa temporada. Nadie me prestó cuando necesité comprar alimento para los animales. Tuve que vender mis joyas, las que mi madre me había heredado, para sobrevivir ese primer año. Daniel escuchó, sin interrumpir. Podía sentir el dolor antiguo en cada palabra. Trabajé hasta que se me destrozaron las manos, continuó ella, mostrándole las palmas marcadas por cicatrices viejas. Aprendí a hacer todo, cultivar, criar ganado, reparar molinos. Le demostré a todos que estaban equivocados. Y cuando por fin logré salir adelante, cuando por fin la hacienda prosperó, ¿sabes qué hicieron? Nada. Nadie pidió disculpas. Nadie reconoció que me habían tratado injustamente. Simplemente siguieron con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Lo siento, señora. De verdad lo siento. Lo que le hicieron estuvo mal. Entonces entiende por qué no puedo simplemente olvidar. No le pido que olvide. Le pido que no permita que esas personas que la lastimaron definan quién es usted ahora. Le pido que sea más grande que su dolor, porque esa es la única manera de vencerlos de verdad, siendo mejor que ellos. Doña Remedios se volteó hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros, siempre tan rígidos, temblaron ligeramente. Pasaron varios minutos antes de que hablara de nuevo. Mi hijo me escribió hace 3 meses, primera carta en 5 años. Tiene 2 niños ahora, mis nietos que no conozco. Dice que quiere venir a visitarme, traer a su familia, pero tiene miedo de que yo no lo perdone por haberse ido. ¿Y lo perdonará? No lo sé. Parte de mí quiere hacerlo sufrir como yo sufrí, pero otra parte solo quiere volver a ver a mi hijo, ver a esos nietos antes de morirme. Daniel se acercó un poco más. Señora Remedios, la vida es demasiado corta para vivir encadenados al dolor. Su hijo se fue buscando una vida mejor. No la abandonó por crueldad, sino por necesidad. Y ahora quiere regresar. ¿No es eso lo que siempre quiso? La anciana se limpió los ojos rápidamente con el dorso de la mano. Cuando se volteó hacia Daniel, su rostro era diferente. Las líneas de dureza se habían suavizado, revelando a la mujer que había sido antes de que la vida la golpeara. Si hago lo que propones, si comparto el agua, ¿me ayudarás? No puedo hacerlo sola. Cuente conmigo, señora. Y sé que don Jacinto también ayudará. Organizaremos todo. Haremos que sea justo para todos. Por primera vez desde que Daniel la conociera, doña Remedios sonrió. Era una sonrisa pequeña, oxidada por falta de uso, pero genuina. Está bien, lo haremos. Pero tú te encargas de hablar con la gente. Yo todavía no estoy lista para eso. Trato hecho. Daniel salió de la casa con el corazón ligero. Don Jacinto lo esperaba afuera. Había escuchado toda la conversación desde la cocina. El viejo capataz tenía lágrimas en los ojos. «Muchacho, acabas de hacer un milagro», dijo, abrazándolo con fuerza. «Un verdadero milagro». Esa tarde, Daniel bajó al pueblo y convocó a una reunión en la plaza. La gente llegó curiosa, intrigada porque un pastor forastero querría reunirlos. Cuando Daniel explicó la propuesta de doña Remedios, hubo murmullo de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué habríamos de confiar en ella?», preguntó un hombre con sombrero de vaquero, cruzado de brazos. «Nos ha negado el agua durante semanas mientras veíamos morir nuestros animales. Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Daniel con firmeza.
porque la sequía no distingue entre rencores viejos y necesidades nuevas, y porque si no nos unimos ahora, todos vamos a perder. Una mujer anciana, la misma que le había contado la historia de Doña Remedios en el mercado, se puso de pie. El muchacho tiene razón. Yo recuerdo lo que le hicimos a Remedios cuando quedó viuda. No fuimos justos con ella. Tal vez esto es nuestra oportunidad de enmendar ese error. Las palabras de la anciana hicieron eco en el grupo. Hubo asentimientos lentos, miradas que se cruzaban, la aceptación gradual de una verdad incómoda. Finalmente, el presidente del comité ejidal habló. Está bien, aceptamos, pero que quede claro. Esto es un acuerdo de trabajo, no caridad. Trabajaremos honestamente por el agua que necesitamos. Daniel sonrió. Así será. Mañana empezamos. La madrugada siguiente, antes de que el gallo cantara, ya había movimiento en la hacienda Los Laureles. Daniel había organizado a la gente del pueblo en cuadrillas. Unos se encargarían de limpiar los canales de riego que llevaban años sin uso, otros de reparar las cercas deterioradas, algunos más de trabajar en los campos. A cambio, cada familia recibiría su ración de agua del pozo del Ahuehuete. Don Jacinto coordinaba los trabajos con la experiencia de toda una vida en el rancho. Su voz ronca daba órdenes precisas, y aunque al principio algunos hombres refunfuñaban, pronto todos cayeron en un ritmo de trabajo eficiente. El sol subía en el cielo y las palas golpeaban la tierra seca, las manos jalaban maleza, los martillos clavaban postes nuevos. Doña Remedios observaba desde el corredor de su casa. No bajaba a hablar con los trabajadores, pero su presencia se sentía. A media mañana mandó a don Jacinto con ollas grandes de agua fresca con chía y limón para todos. Por la tarde apareció con canastas de pan dulce que había horneado ella misma. Eran gestos pequeños, pero significativos. Daniel trabajaba hombro con los demás, aunque no era su obligación. Cavaba zanjas, cargaba piedras, se ensuciaba tanto como cualquiera. Su rebaño pastaba cerca, vigilado por un niño del pueblo que se había ofrecido a cuidarlos a cambio de aprender el oficio de pastor. El tercer día, algo extraordinario sucedió. Mientras limpiaban uno de los canales principales, un hombre llamado Roberto Gutiérrez se acercó a don Jacinto. Era el hijo del hombre que había tratado de comprar la hacienda a precio de robo años atrás. Don Jacinto, ¿podría hablar con doña Remedios?, preguntó con el sombrero en las manos. El capataz lo miró con desconfianza. ¿Para qué? Para pedirle disculpas por lo que mi padre le hizo. Yo era joven entonces, pero sabía que estaba mal. Nunca tuve el valor de decirle nada, pero ahora es el momento. Don Jacinto estudió al hombre por un largo momento. Luego asintió. Espera aquí. Minutos después, doña Remedios salió al porche. Roberto Gutiérrez se acercó con pasos inseguros. Todos los trabajadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo, observando la escena. El silencio era total. Señora Remedios, comenzó Roberto, con voz temblorosa, vengo a pedirle perdón. Mi padre le hizo mucho daño cuando usted más necesitaba ayuda. Yo fui cobarde al no defenderla. He cargado esa vergüenza durante años. Sé que no merezco su perdón, pero necesitaba decirle que lo siento de corazón. La anciana lo miró fijamente. Su rostro era inexpresivo, pero algo brillaba en sus ojos. El tiempo pareció detenerse. Luego, con voz suave pero firme, habló. Tu padre murió hace 2 años. Lo sé. No puedo perdonarlo a él, porque ya no está. Pero a ti te agradezco el valor de venir a decir estas palabras. Eso requiere más coraje que guardar silencio. Acepto tu disculpa. Roberto Gutiérrez se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas polvorientas. Gracias, señora, gracias. Extendió la mano. Doña Remedios la observó por un momento, luego la tomó. Fue un apretón breve pero significativo. Cuando Roberto regresó al trabajo, sus compañeros le palmearon la espalda en silencio. Algo había cambiado en el aire, una tensión antigua que por fin comenzaba a liberarse.
Daniel observó todo desde su lugar junto al canal. Sintió una satisfacción profunda, la clase que viene de saber que está siendo parte de algo importante, algo que trasciende lo individual. Los días siguientes trajeron más cambios. Una tarde, mientras Daniel sacaba agua para sus ovejas, escuchó una voz detrás de él. «Joven Daniel», se volteó. Era doña Remedios. Primera vez que ella lo buscaba directamente. Se veía más pequeña sin la distancia protectora que siempre mantenía, más vulnerable bajo la luz dorada del atardecer. «Señora, ¿necesita algo? Quiero mostrarte algo. Sígueme». Lo guió hacia la parte trasera de la casa principal, donde había un jardín que había estado escondido detrás de muros altos. Daniel nunca lo había visto. Era un lugar mágico, un espacio íntimo con árboles frutales, flores que de alguna manera sobrevivían a la sequía, y en el centro, un pozo pequeño con un brocal de cantera labrada. «Este es el pozo que cavó mi bisabuelo cuando fundó esta hacienda hace 120 años», explicó doña Remedios. «Nunca se ha secado, ni siquiera en la peor sequía. El agua es profunda, viene de un manantial subterráneo que nadie más conoce. Es hermoso, señora. Mi esposo me propuso matrimonio junto a este pozo. Aquí jugaba mi hijo cuando era niño. Es el lugar más importante de mi vida». Se sentó en un banco de piedra bajo un naranjo. Daniel se sentó junto a ella, respetando el silencio que ella necesitaba para ordenar sus pensamientos. «Estaba equivocada», dijo finalmente. «Todos estos años pensé que proteger mis tierras y mi agua era protegerme a mí misma, pero solo estaba construyendo una prisión. Tú me ayudaste a ver eso. Yo solo hice una pregunta, señora. Usted encontró la respuesta sola. Eres sabio para ser tan joven. ¿Dónde aprendiste eso?» Daniel sonrió. «De las ovejas. Ellas me enseñaron que no puedes vivir solo, que necesitas al rebaño, y el rebaño te necesita a ti, que el agua es para compartir, no para guardar». Doña Remedios asintió lentamente. Luego, con una voz que Daniel apenas pudo escuchar, dijo: «Mi hijo viene la próxima semana. Va a traer a su familia. Tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que haya pasado tanto tiempo que ya no nos reconozcamos, de que mis nietos me vean como una extraña amargada, de que haya perdido tanto tiempo guardando rencor que ya no sepa cómo amar». Daniel puso una mano sobre la mano arrugada de la anciana. «El amor es como el agua de este pozo. Siempre está ahí, esperando. Solo hay que tener el valor de sacarlo». Esa noche, doña Remedios invitó a Daniel y don Jacinto a cenar en su casa. Era la primera vez en 15 años que la mesa grande del comedor se usaba para más de una persona. Comieron mole que ella había preparado con sus propias manos, tortillas hechas en el comal de su abuela, frijoles de la olla que habían cocinado toda la tarde. La conversación fluyó suave, compartiendo historias, recuerdos, esperanzas. «Daniel, ¿por qué te hiciste pastor?», preguntó doña Remedios mientras servía café. «No tuve opción realmente. Mi padre murió cuando yo era niño. Me dejó el rebaño. Fue todo lo que heredé y todo lo que sé hacer. Pero me gusta. Me gusta la libertad, el cielo abierto, saber que cada día es diferente. ¿Nunca has querido establecerte? ¿Tener una familia, una casa? Claro que sí. Pero ¿cómo? Un pastor no tiene nada que ofrecer excepto ovejas flacas y caminos polvorientos. ¿Qué mujer querría esa vida?». «Una mujer sabia», respondió doña Remedios con una sonrisa, «porque reconocería que tienes algo más valioso que tierras o dinero. Tienes un corazón bueno». Don Jacinto levantó su taza de café. «Por el muchacho que nos enseñó que el agua no es solo para beber, sino para limpiar rencores viejos». Brindaron los tres, y en ese momento, en esa casa que había estado vacía de risa durante tanto tiempo, el eco de su alegría llenó cada rincón. Afuera, las estrellas brillaban como nunca, y en algún lugar al norte, unas nubes oscuras comenzaban a formarse. Nadie las había visto todavía, pero venían. Las lluvias estaban llegando. El sábado amaneció diferente. Había electricidad en el aire,
ese cosquilleo particular que anuncia cambio. El cielo, usualmente de un azul despiadado, mostraba manchas grises en el horizonte. Los animales lo sentían también. Las ovejas de Daniel estaban inquietas, los perros ladraban sin razón aparente, las vacas de la hacienda se agrupaban bajo los árboles. «Viene lluvia», dijo don Jacinto, olfateando el aire como un animal viejo que conoce las señales. «Puedo sentirla». El pueblo entero salió a las calles a mirar el cielo. Había sido tanto tiempo, tantas oraciones sin respuesta, que nadie se atrevía a creer todavía. Los niños señalaban las nubes con dedos temblorosos de emoción. Las mujeres se persignaban. Los hombres escaneaban el horizonte con miradas expertas, calculando cuándo llegaría, cuánta agua traería. En la hacienda el trabajo continuaba, pero con una energía renovada. Los últimos canales de riego estaban siendo limpiados, listos para recibir el agua celestial. Daniel ayudaba a reparar el último tramo cuando un automóvil levantó polvo en el camino de entrada. Era un vehículo relativamente nuevo, fuera de lugar en ese paisaje de carretas y camionetas maltrechas. Don Jacinto se acercó corriendo. «Es él, es el hijo de doña Remedios». Daniel soltó la pala y miró hacia la casa. Doña Remedios había salido al porche. Estaba inmóvil, con las manos aferradas al barandal de madera, observando el auto acercarse. Daniel pudo ver, incluso a la distancia, cómo temblaba. El auto se detuvo. Un hombre de unos 40 años salió primero, alto y de complexión fuerte, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes. Se quitó los lentes de sol y miró hacia la casa. Sus ojos, incluso de lejos, eran idénticos a los de su madre. «Mamá», dijo con voz quebrada. Doña Remedios bajó las escaleras del porche lentamente. Madre e hijo se miraron, separados por 5 metros de tierra que parecían un abismo de años perdidos. Luego, sin palabras, se encontraron en un abrazo que rompió todas las barreras del tiempo y el rencor. Ambos lloraban abiertamente, aferrados el uno al otro como náufragos a una tabla. Del auto salieron una mujer joven con un bebé en brazos y un niño de unos 6 años. La nuera de doña Remedios se acercó tímidamente, pero la anciana extendió un brazo y la atrajo al abrazo. El niño observaba con ojos grandes, sin entender por qué los adultos lloraban. «Ven aquí, mi amor», dijo doña Remedios, agachándose para estar a su altura. «Soy tu abuela. He esperado tanto tiempo para conocerte». El niño miró a su padre, quien asintió. Entonces se acercó, y doña Remedios lo abrazó con una ternura que nadie en el pueblo había visto jamás en ella. Cuando se puso de pie con el niño en brazos, su rostro estaba transformado. Ya no era la mujer dura que todos conocían. Era una abuela que por fin había recuperado a su familia. Daniel observaba la escena con una sonrisa y lágrimas propias corriendo por sus mejillas. Don Jacinto estaba a su lado, limpiándose los ojos con el pañuelo que siempre llevaba en el bolsillo. «Gracias a Dios», murmuraba el viejo, «gracias a Dios». El resto del día fue una celebración. Doña Remedios insistió en preparar un banquete, y todas las mujeres del pueblo que trabajaban en la hacienda se ofrecieron a ayudar. Mataron un borrego, hicieron barbacoa en el horno de tierra, prepararon arroz y mole, tortillas frescas por docenas. Las mesas se llenaron con comida y gente. Los trabajadores del pueblo fueron invitados a compartir el festejo. Daniel estaba sentado en un rincón, observando todo con satisfacción tranquila, cuando el hijo de doña Remedios se acercó a él. «Tú eres Daniel, el pastor, ¿verdad? Mi madre me habló de ti». «Sí, señor, mucho gusto. Llámame Rafael. Mi madre dice que tú fuiste quien la ayudó a abrir su corazón de nuevo. Dice que le salvaste la vida». Daniel negó con la cabeza. «Yo solo pedí agua para mis ovejas. Ella hizo todo lo demás». Rafael se sentó junto a él. «Mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Vi a mi madre convertirse en hierro para sobrevivir. Trabajaba tanto que casi no teníamos tiempo juntos.
Cuando crecí, pensé que la única manera de vivir mi propia vida era irme lejos, pero el norte fue más duro de lo que esperaba. Me casé, tuve hijos, y cada día me preguntaba por qué no podía simplemente llamarla. El orgullo, supongo, el miedo a que me rechazara como yo la había rechazado a ella. Pero regresaste. Cuando recibí su carta, diciéndome que me perdonaba, que quería conocer a mis hijos, lloré durante horas. Mi esposa tuvo que convencerme de que era real, que no era demasiado tarde. Un trueno retumbó en la distancia. Todos levantaron la vista. Las nubes se habían vuelto negras, pesadas de promesas. El viento comenzó a soplar, trayendo el olor inconfundible de la lluvia. ¡Viene!, gritó alguien. ¡La lluvia viene! La gente corrió a buscar posiciones, a mover cosas bajo techo, a prepararse. Pero cuando las primeras gotas comenzaron a caer, gordas y frías, todos se detuvieron. Daniel vio a don Jacinto quitarse el sombrero y alzar el rostro hacia el cielo. Vio a madres levantando a sus hijos para que sintieran la lluvia en sus caras. Vio a hombres rudos llorando de alivio. Y vio a doña Remedios, de pie en medio del patio, con los brazos extendidos y la lluvia empapándola completamente. Su hijo y sus nietos estaban con ella, formando un círculo, riendo y llorando a la vez. La lluvia cayó durante 3 días seguidos. No fue un aguacero violento, sino una lluvia constante, generosa, la clase que la tierra sedienta necesitaba. Los arroyos secos volvieron a correr, los pozos comenzaron a llenarse. El verde empezó a asomar tímidamente entre la tierra roja. Cuando por fin paró, el mundo entero parecía recién lavado. El aire era fresco y limpio. El cielo un azul brillante como Daniel no había visto en meses. Sus ovejas, gordas ahora y contentas, pastaban en hierba nueva que brotaba por todos lados. Una mañana, doña Remedios lo mandó llamar. Cuando llegó a la casa, encontró a toda la familia reunida en la sala. Rafael estaba ahí, su esposa, los niños. Don Jacinto también estaba presente, con su mejor camisa y el sombrero limpio. «Daniel, siéntate por favor», dijo doña Remedios. «Tengo algo que proponerte». Daniel se sentó, intrigado y un poco nervioso. «He estado hablando con mi hijo y con don Jacinto. La hacienda es demasiado grande para que yo la maneje sola, especialmente a mi edad. Rafael va a volver a vivir aquí con su familia, para ayudarme y eventualmente quedarse con las tierras. Pero necesitamos alguien más, alguien que conozca los animales, que entienda la tierra, que tenga un corazón honesto. Señora, yo queremos ofrecerte trabajo permanente aquí, Daniel. No como empleado, sino como socio. Una porción de las tierras sería tuya, para que críes tus ovejas y cualquier otro animal que quieras. Tendrías una casa, un salario justo y una participación en las ganancias de la hacienda. ¿Qué dices? Daniel se quedó sin palabras. Miró alrededor de la habitación, viendo las caras esperanzadas mirándolo. Don Jacinto le guiñó un ojo. «Yo no sé qué decir», logró articular finalmente. «Es más de lo que jamás soñé». «Di que sí, muchacho», lo animó don Jacinto. «Esta tierra necesita gente como tú. Los niños necesitan aprender del campo», añadió Rafael. «Y no hay mejor maestro que un pastor que ama lo que hace». Daniel sintió las lágrimas subir de nuevo. Pensó en su padre, que había muerto sin tener nunca un lugar propio. Pensó en todos los años caminando sin rumbo fijo, siempre de paso, nunca perteneciendo a ningún lugar. Y ahora, aquí estaba, con la oportunidad de echar raíces. «Acepto», dijo con voz firme. «Acepto con todo mi corazón». Doña Remedios sonrió ampliamente. Se puso de pie y le dio un abrazo fuerte, como una madre abraza a un hijo. «Bienvenido a casa, Daniel». Los días siguientes fueron de planificación y organización. Le asignaron a Daniel un terreno al norte de la propiedad, cerca del pozo del Ahuehuete. Allí construirían una casa pequeña pero sólida, con corrales para las ovejas y espacio para crecer. Los hombres del pueblo
Agradecidos por cómo Daniel los había ayudado, se ofrecieron a construirla entre todos. Una tarde, mientras supervisaba el trazado de los cimientos de su futura casa, Daniel vio a alguien acercándose por el camino. Era una mujer joven, tal vez de su edad, con un vestido sencillo y un rebozo sobre los hombros. Llevaba una canasta en las manos. «Buenas tardes», saludó ella tímidamente. «Soy Lucía, la hija de don Jacinto. Mi padre me contó todo lo que has hecho por doña Remedios y por el pueblo. Traje algo de comida para ti y los trabajadores. Es lo menos que puedo hacer». Daniel la había visto en el pueblo antes, pero nunca había hablado con ella. Era bonita, con ojos inteligentes y una sonrisa amable. «Muchas gracias, señorita Lucía. Es muy considerado de su parte. Mi padre dice que vas a quedarte a vivir aquí». «Así es. Parece que por fin encontré un lugar donde echar raíces». «Me alegro», dijo ella, y había algo en su voz que hizo que Daniel la mirara más atentamente. «El pueblo necesita gente buena como tú». Se quedaron hablando mientras los trabajadores comían. Daniel descubrió que Lucía era maestra en la escuela del pueblo, que amaba los libros y soñaba con algún día tener una biblioteca. Ella descubrió que Daniel sabía leer y escribir, cosa rara en un pastor, que le gustaba la poesía y que tenía una visión para hacer de la hacienda un lugar donde los niños pudieran aprender sobre los animales y la tierra. Cuando el sol comenzó a bajar, Lucía tuvo que irse. «Espero volver pronto», dijo, «si no te molesta». «Para nada», respondió Daniel con una sonrisa que no podía ocultar. «Será un placer». Don Jacinto, observando desde lejos, sonrió para sus adentros. Las cosas estaban cayendo en su lugar de maneras misteriosas. Pasaron las semanas. La tierra florecía con el agua de las lluvias. Los cultivos crecían fuertes. Los animales engordaban. La gente del pueblo recuperaba la esperanza perdida. La casa de Daniel se terminó, pequeña pero acogedora, con un porche donde podía sentarse a ver el atardecer sobre sus tierras. Sí, sus tierras. Todavía le costaba creerlo. Doña Remedios se volvió una figura amada en el pueblo. Abrió sus pozos para todos. Estableció un sistema justo de distribución de agua. Los domingos, después de misa, invitaba a familias diferentes a comer en la hacienda. Su casa, que había estado vacía y silenciosa durante tantos años, ahora rebosaba de vida y risas. Sus nietos corrían por los pasillos, llenando cada espacio con su energía infantil. Una tarde de domingo, sentados bajo el agüehuete que lo había visto todo comenzar, doña Remedios y Daniel observaban a los niños jugar cerca del pozo. «¿Sabes?», dijo la anciana, «cuando te vi llegar aquel día, polvoriento y desesperado, pidiendo agua para tus ovejas, sentí rabia. Rabia porque tu necesidad me recordaba mi propia vulnerabilidad, porque en ti vi a todos los que me habían negado ayuda cuando yo la necesité. Lo sé, señora, pero tú no te rendiste, no solo conmigo, sino con la idea de que las personas pueden cambiar. Esa fe tuya, esa obstinación amable, me salvó. Me trajo de vuelta a la vida. Yo creo que usted se salvó sola. Yo solo hice una pregunta. La pregunta correcta en el momento correcto puede cambiar un destino», reflexionó ella. «¿Podría dar un poco de agua para mis ovejas?». Esas palabras simples abrieron una puerta que yo había cerrado con candado. Y mira todo lo que salió de ahí. Daniel asintió mirando alrededor. A su nueva casa en la distancia, a las ovejas que ahora eran un rebaño de más de 30 cabezas, al pueblo reverdecido en el valle. Pensó en Lucía, que venía a visitarlo cada vez más seguido, y en las conversaciones bajo las estrellas que los hacían soñar con un futuro compartido. «Señora Remedios, ¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro, hijo. ¿Por qué cree que a veces nos aferramos tanto al dolor? ¿Por qué es más fácil guardar rencores que perdonar?». La anciana lo pensó por un largo momento. «Porque el dolor es familiar, lo conocemos, sabemos cómo se siente, cómo manejarlo. El perdón, en cambio, es territorio desconocido.
Requiere valor, requiere admitir que estuvimos equivocados, que desperdiciamos tiempo, que pudimos haber sido más grandes que nuestras heridas. Y eso, mi querido Daniel, eso da miedo. ¿Y valió la pena? ¿Perdonar? ¿Dejar ir? Doña Remedios miró a su hijo jugando con sus nietos, al pueblo próspero en el valle, a Daniel sentado junto a ella como el hijo que también había perdido, pero que ahora, de alguna manera, había recuperado en forma diferente. Valió cada lágrima, cada momento de lucha contra mi propio orgullo, porque mira, extendió las manos abarcando todo. Mira todo esto. Ninguno de nosotros estaría aquí si yo hubiera seguido con mi corazón cerrado. A veces, hijo, abrir una puerta es todo lo que se necesita para que entre un mundo nuevo. El sol se ponía en un espectáculo de colores, naranjas, rosas, morados que pintaban el cielo y las nubes que quedaban. Las sombras se alargaban sobre la tierra húmeda y fértil. En algún lugar, un pájaro cantaba su canción vespertina. Las ovejas de Daniel balaban suavemente, satisfechas y seguras. Y en ese momento perfecto, bajo el árbol antiguo que había sido testigo de tanto dolor y ahora tanta alegría, Daniel comprendió algo fundamental, que el agua no solo sacia la sed del cuerpo, sino también la del alma, que a veces la pregunta más simple puede abrir los corazones más cerrados, y que el perdón, como la lluvia después de la sequía, tiene el poder de hacer florecer incluso la tierra más árida. Esa noche, en la cena familiar, Rafael levantó su copa. Un brindis, dijo, por mi madre, que encontró el valor de perdonar, por don Jacinto, que nunca perdió la fe, por Daniel, que nos enseñó que el agua es para compartir, y por esta tierra, que soportó la sequía y ahora florece de nuevo. ¡Salud! ¡Salud!, respondieron todos, y el tintineo de las copas sonó como música. Después de la cena, Daniel salió a caminar por su tierra. Lucía caminaba junto a él, sus manos casi tocándose. Se detuvieron en un lugar alto, desde donde se veía todo el valle. Las luces del pueblo parpadeaban abajo como estrellas caídas. El aire olía a tierra mojada y a posibilidades. ¿Eres feliz?, preguntó Lucía suavemente. Daniel la miró, viendo en sus ojos la promesa de un futuro que apenas comenzaban a imaginar. Pensó en el camino que lo había traído hasta aquí, en todas las veces que pensó que se rendiría, en la bondad inesperada que encontró en el lugar más improbable. Soy feliz, respondió, más de lo que jamás soñé ser posible. Y allí, bajo las estrellas eternas, sobre tierra que había conocido la sequía más cruel y ahora rebosaba de vida nueva, Daniel supo con certeza absoluta que había encontrado lo que todo pastor busca, un hogar, no solo un lugar en el mapa, sino un lugar en el corazón de las personas, un lugar donde sus ovejas podían pastar en paz, donde sus sueños podían echar raíces, donde su amor podía florecer. El viento soplaba suave desde el norte, trayendo la promesa de más lluvias. Las ovejas dormían tranquilas en sus corrales. En la casa grande, doña Remedios arrullaba a su nieto más pequeño con una canción de cuna que había aprendido de su propia madre. Y en la habitación que había sido de Rafael, los juguetes esperaban las manos de niños que llenarían esas paredes de risas durante años venideros. Todo había comenzado con una pregunta simple: ¿podría dar un poco de agua para mis ovejas? Y esa pregunta había desencadenado un diluvio de cambios, transformando no solo la vida de un pastor solitario y una anciana amargada, sino la de todo un pueblo. Había enseñado que la compasión es más fuerte que el rencor, que el perdón es más poderoso que el orgullo, y que a veces la salvación llega en la forma más inesperada. Mientras la noche cubría suavemente la tierra de San Miguel de las Piedras con su manto estrellado, todos dormían con el corazón lleno de gratitud, y en sus sueños llovía.